Hola, ¿cómo están todos? El día de hoy les voy a presentar un documento importante que todo docente debe saber y analizar sobre esta lectura importante, Reforma Educativa 2019, Retos y Perspectivas. Pero antes me voy a presentar. Mi nombre es Víctor Manuel Torres Franco y actualmente estoy estudiando el doctorado en Educación. La asignatura que estoy llevando y desarrollando es Seminario de Enseñanza y Desarrollo Educativo. Y por supuesto, mi profesor de enseñanza es el doctor Edgar Daniel Sánchez Hernández. La actividad es 4, es un webinar y bueno, actualmente estoy cursando el tercer cuatrimestre. Como bien yo les decía, esta lectura invita a que los docentes podamos analizar diferentes reformas educativas a través del tiempo. Aquí, por ejemplo, en esta parte les voy a mostrar un poquito, un resumen de las anteriores. Por ejemplo, 12 de noviembre de 2002, era obligatoria la educación preescolar, primaria y secundaria. Entonces, obligatorio toda la educación básica en nuestro país. Posteriormente viene el 10 de junio de 2011, hubo una modificación del segundo párrafo del artículo tercero que decía: la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Y luego viene la de 2012, donde se establece también de manera obligatoria, pero ahora, la educación media superior, mejor conocida como preparatoria. Vamos a poner énfasis aquí en esta reforma con fecha de 26 de febrero de 2013. Es la reforma a las fracciones 3, 5 y 8 del artículo tercero. ¿Qué propondría entonces esta reforma? Eran dos puntos importantes: la educación de calidad. El ingreso al servicio profesional docente y promoción sería a través del concurso de oposición para garantizar la idoneidad de los docentes. Y también se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa a través y coordinado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Quiero mencionar que esta reforma de 2013 en particular a mí, a un servidor, lo benefició mucho porque en aquel entonces, gracias al ingreso al servicio profesional docente a través de los concursos de oposición de nuevo ingreso, pues yo logré mi plaza que actualmente donde yo me encuentro laborando. Y bueno, también se dice que hubieron algunas incongruencias o algunos desaciertos de dicha modificación o transformación en la educación. Vamos a ver entonces cada punto. En primera, reformas del 2002 y 2012 imponían que, bueno, que la educación básica y media superior en el país fuera totalmente obligatoria. Pero ¿qué sucede? Que 48 millones de niñas y niños no asistieron a la escuela. Las inasistencias más pronunciadas estuvieron en el preescolar y sobre todo en la educación media superior. Realmente era algo incongruente, que bueno, que de alguna manera el gobierno quería que fuera obligatoria. Sin embargo, la participación tanto del nivel básico como de educación media superior, pues no se pudo concretar como tal. Número 2, en cuanto a la reforma de 2012, ponen en duda la evaluación a nivel escolar respecto a infraestructura, equipamiento tecnológico, prácticas en el aula, etcétera, incluyendo a todos los subsistemas de educación media superior, como pueden ser telebachilleratos estatales, los EMSATs de GETI, entre otros. Yo recuerdo que cuando en 2014 ingresé en un subsistema EMSAT, pues bueno, a nosotros no nos tocó tanta infraestructura. Entonces, ese es un claro ejemplo de que esta reforma realmente no se concretó al 100% en todas las escuelas, sobre todo de nivel medio superior. ¿Hasta aquí alguna duda, María José, o deseas opinar? Sí, claro que sí. En cuanto al punto 2, exclusivamente donde menciona sobre los ENSAP, las carencias que se tuvo, pues en esa temporada, al menos la experiencia personal que hoy les comparto,
les comparto es precisamente esas carencias que existió en mi escuela en SAT 43 en cuanto a infraestructura, los equipos tecnológicos que realmente en ese momento necesitábamos. Y bueno, que hoy es muy marcada esta situación de tecnológico, ¿no? Igual en cuestión a higiene, a sanitarios, realmente sí estuvo muy marcado en mi temporada, pues todas esas carencias, ¿no? Ok, muchísimas gracias. En cuanto, bueno, en resumen a esta evaluación, bueno, decimos lo siguiente: hubo mucha desigualdad en oferta educativa en la educación media superior en términos de recursos, condiciones más precarias en los subsistemas telebachillerato, en SATs y preparatorias estatales. La mayoría de los planteles carecen de laboratorios de ciencias, sala de maestros, computadoras, internet, etcétera. Y volvemos a recaer en lo mismo. Bajo mi experiencia, cuando yo entré a trabajar en un sistema EMSAT, hagamos de cuenta que es una escuela olvidada, porque en 2014 en adelante estuvo mucho tiempo sin laboratorios, inclusive no existía infraestructura propia. El EMSAT o la escuela rentaba las instalaciones al ayuntamiento y pues no teníamos en este sentido escuela propia. Los baños, pues obviamente terribles los baños, no habían computadoras a pesar de que la capacitación que se brindaba a los estudiantes era informática, pues no había computadoras, tampoco había internet y realmente fue mucho que desear de decir que esta reforma realmente haya beneficiado al 100% las escuelas, pues no fue cierto. Otro punto interesante es el enfoque por competencias no consolidado, toda vez que los docentes siguen usando prácticas de enseñanza y evaluación tradicionales. Pues ya sabemos, ¿no?, de que mientras los gobiernos y, bueno, las reformas en ese entonces proponían desarrollar aptitudes, habilidades, lo mejor conocido como competencias en los estudiantes, pero no tenemos las herramientas necesarias, pues no se logra y no se concreta lo que se dice en dichas reformas o en dichos documentos. Por ejemplo, habían competencias digitales en el campo de la capacitación para el trabajo y pues los docentes de esa área pues realmente no trabajaban al 100% eficaz porque pues no existían computadoras, también tampoco no había internet o programas que ayudaran a desarrollar esas competencias en los estudiantes. Lo que se daba era simplemente la literatura como tal, pero pues no había práctica. El siguiente punto es respecto a resultados de Planea 2018, los estudiantes provenientes de planteles con pocos recursos son los alumnos con más bajo desempeño. Eso es algo muy natural al no tener, digamos que, recursos tecnológicos y de otro tipo, pues siempre los resultados, tanto en Planea como en PISA, por ejemplo, pues van a ser terribles, porque pues no se desarrollan bien las capacidades o las habilidades de los estudiantes. El siguiente punto es se apostó por una educación de calidad y se malinterpretó confundiéndola con los resultados de las evaluaciones PISA, en el que los resultados de nuestro país quedan por debajo de la media de 800 como puntajes máximos. Increíbles resultados, y eso que es a nivel internacional. También se consideró la formación continua, o sea, las capacitaciones de los docentes sin tomar en cuenta su formación profesional. Es decir, en aquel entonces todos los docentes que ingresamos de nuevo ingreso, pues no teníamos a lo mejor una capacitación, una formación en docencia o en pedagogía y simplemente se ofertaban a través de internet, pues diferentes capacitaciones, diferentes cursos, diferentes talleres, pero realmente no iban enfocado al perfil que traía el docente. Y sobre todo no estudiaban al docente, si el docente vivía, por ejemplo, en una zona rural donde no había internet, pues bueno, esos puntos o esas debilidades no fueron tomadas en cuenta. Los resultados de la evaluación fue tomada por los docentes como punitiva, pues amenazaba con retirar de sus funciones a maestros que no la acreditaban
hasta por 3 veces. Eso ya lo sabemos. En muchas ocasiones hubieron muchas manifestaciones en diferentes partes del país, porque pues los docentes realmente ponían como sinónimo esta reforma como punitiva, porque amenazaba que si el docente, por ejemplo, no pasaba en varias ocasiones la evaluación de permanencia, pues tendría que ser retirado de sus funciones. En cuanto al examen de nuevo ingreso de docentes, hubieron incongruencias al momento de la asignación de horas y a profesores con resultados idóneos, sobre todo porque menciona aquí la lectura que si tú eras docente y sacabas los máximos resultados, lo que te daban eran pocas horas y en lugares muy lejanos. El caso contrario era a las personas que sacaban un poco menos de calificación, pues les ofrecían más horas y sobre todo en lugares más cercanos donde ellos vivían. Entonces hubo mucha incongruencia con respecto a esta reforma. Luego nos pasamos a discutir el tema de qué es lo que sucede el 15 de mayo de 2019, una nueva reforma, nuevos cambios en la educación. Y bueno, aquí se elimina la reforma anterior de la cual nosotros estuvimos hablando, es decir, la que se impuso en febrero de 2013, considerada como punitiva por no respetar los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Y bueno, aquí sucede algo muy interesante, que ahora es obligatoria la educación desde el nivel básico, pero ahora incluyen al nivel superior y por supuesto también el medio superior, pero ahora llega esta parte de obligar a todos a estudiar hasta el nivel superior, algo muy interesante. ¿Qué pasa el 30 de septiembre de 2019? Bueno, se crea la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros para la revalorización de los docentes. Y bueno, esto se traducía en programas de estímulos e incentivos. Algo muy alentador, algo motivador, sobre todo para los docentes bien calificados. Igualdad de condiciones para la admisión, promoción y reconocimiento para docentes, directores y supervisores. Y también, bueno, los procesos para el ingreso y promoción se supone que eran transparentes y sobre todo públicos. Todo el mundo podía tener acceso a esos datos. Ya en septiembre de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador propone el otorgamiento de plazas para egresados normalistas, sin evaluación, o sea, era en automático, cosa que la ley decía todo lo contrario. Eso es algo como que incongruente. El artículo 35 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros menciona que después de garantizar la demanda de plazas por región, se le asignarán a los egresados de las escuelas normales, también de la UPN y centros de actualización del magisterio, dando a entender el pase automático para su obtención, es decir, el mismo punto anterior. El 30 de septiembre de 2019 se decreta bajo la ley reglamentaria el artículo 3, desaparecer al INE y crear el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Sin embargo, hasta ese momento no se contempló un plan de acción y programas de operación. Además, no contempla un presupuesto específico. Otro pequeño error, otra pequeña incongruencia es: hacemos reformas, queremos calidad en la educación, pero no hay presupuesto suficiente. Entonces, es otro pequeño error que hasta en la actualidad sufrimos los subsistemas EMSAT de educación media superior. Y bueno, se incluye en los planes y programas de estudio el desarrollo de las ciencias y las humanidades, también matemáticas, literacidad, historia, civismo, filosofía, deporte, artes, cuidado del medio ambiente, entre otros ámbitos. Ya terminando con este pequeño resumen de esta reforma de 2019, nos vamos entonces a discutir y analizar cuáles son esas diferencias entre el modelo educativo anterior y el actual, sobre todo en la educación media superior. Aquí tenemos en resumen, en este pequeño gráfico, los elementos que conformaban el currículum de la educación media superior. Recordemos que el marco curricular común es que todas las escuelas o todos los subsistemas tuvieran programas y planes afines
para que así en el dado momento que un estudiante quisiera ingresar, por ejemplo, de un CECITE a un sistema EMSAT, pues fuera libre tránsito, ¿no? Eso significa el marco curricular común. Pero también otro punto interesante es que antes, en la reforma anterior, habían 5 campos disciplinares, o más bien se clasificaban de esta manera, es decir, ciencias experimentales, donde encontrábamos las asignaturas, por ejemplo, de química, física, etcétera. Ciencias sociales era otra de las disciplinas o campos disciplinares, donde encontrábamos, por ejemplo, metodología de la investigación, introducción a las ciencias sociales, etcétera. Otra era comunicación, también donde encontrábamos taller de lectura y redacción. Y bueno, se añaden entonces también las humanidades y sobre todo, sin olvidar a las matemáticas. Algo muy curioso, de lo cual nosotros nos acostumbramos en educación media superior, es las competencias. Es decir, aquellas aptitudes, aquel desempeño que nosotros queríamos lograr con los estudiantes. Estas se clasificaban en genéricas, que eran muy generales entre todos los campos disciplinares y todas las asignaturas. También eran disciplinares. Estas quiere decir que, por ejemplo, matemáticas tuviera sus propias competencias, ciencias sociales sus propias competencias, humanidades sus propias competencias, pero no podrían confundirse. Y también las profesionales, que bueno, aquí las veíamos en educación media superior en el 5º y 6º semestre. Por ejemplo, en la asignatura de Administración 1 y Administración 2 eran competencias donde el estudiante desarrollaba actitudes y habilidades precisamente del campo disciplinar de la administración. Y este campo era prácticamente clasificado como un campo dedicado hacia el trabajo. Y bueno, actualmente estamos hablando del nuevo modelo educativo denominado Nueva Escuela Mexicana. Ahora, ¿cuáles son esos elementos que constituyen este marco curricular común de la educación media superior? Como vemos en este gráfico izquierdo, ahora existe algo que se llaman los recursos sociocognitivos. Es decir, vemos aquí en el gráfico que está también comunicación, pensamiento matemático, conciencia histórica y cultura digital. A estos 4 se le llama recursos sociocognitivos. Vamos a la parte derecha y también se denominan áreas de conocimiento a los siguientes, es decir, a las ciencias naturales, que es casi parecido al modelo anterior, las experimentales y la tecnología. También en esta parte tenemos a las ciencias sociales y las humanidades. Aquí en este nuevo modelo, que es la Nueva Escuela Mexicana, se le da mucho énfasis a esta asignatura, o más bien a esta área de conocimiento que son las humanidades. Posteriormente tenemos también los ámbitos de la formación socioemocional. Y bueno, aquí tenemos que ahora este modelo se preocupa muchísimo por la práctica y la colaboración ciudadana, la educación para la salud, educación integral en sexualidad y género, actividades físicas y deportivas y artes y expresiones culturales. Prácticamente todo lo que acabo de comentar constituye el nuevo marco curricular común de la educación media superior de la Nueva Escuela Mexicana. Tiene ciertas diferencias o nombres que le cambian del modelo anterior al modelo nuevo, pero le agregan ciertas cosas como son las clasificaciones, es decir, recursos sociocognitivos, áreas del conocimiento y ámbitos de la formación socioemocional. En resumen, esta nueva escuela mexicana trabaja con algo que se llama el constructivismo, el cual sostiene que la comprensión se construye a partir de la combinación de conocimientos previos y nueva información. Las personas pueden aceptar nuevas ideas o incorporarlas previo a sus puntos de vista ya establecidos sobre ese mundo que conoce. El aprendizaje constructivista es una teoría que explica cómo aprendemos. Se plantea que el aprendizaje tiene lugar cuando los estudiantes construyen significado al interpretar la información en el contexto de sus propias experiencias. Y bueno, el constructivismo es obviamente una de las teorías de aprendizaje
en la cual se basa el nuevo modelo que conocemos como Nueva Escuela Mexicana. Luego hablamos de algo muy interesante y que es la diferencia con el modelo anterior. El modelo anterior, recuerda que hablábamos de competencias, desarrollo de competencias en los estudiantes de preparatoria. Ahora ya no se llaman competencias, se llaman progresiones de aprendizaje. Pero, ¿qué realmente es una progresión? Una progresión de aprendizaje sigue una secuencia lógica. Esto significa que para adquirir una habilidad o comprender un concepto avanzado, es necesario dominar ciertos aspectos más básicos y fundamentales antes. Pueden variar en su enfoque dependiendo del área de estudio. Por ejemplo, en pensamiento matemático, una progresión de aprendizaje para el cálculo podría comenzar con la comprensión de los números y las operaciones básicas, luego avanzar a la resolución de problemas simples, seguida de conceptos más avanzados como las derivadas e integrales. Entonces, prácticamente la progresión es un poquito parecida a las competencias, pero distinta, porque como su nombre lo dice, el aprendizaje tiene que ser progresivo. De un escalón nos vamos a aprender al siguiente nivel, luego el siguiente nivel, y así sucesivamente hasta llegar a la meta, que es el aprendizaje como tal. Algo que me llama mucho la atención y que el modelo anterior no hacía énfasis, o sea, el modelo por competencias, pero que en este nuevo de la escuela mexicana es que le apuesta muchísimo a los proyectos donde el estudiante participa y colabora junto con los docentes, con el cuerpo administrativo, pero algo muy interesante, también con la gente, es decir, con la comunidad. Y bueno, propone algo que se llama el programa Aula, Escuela y Comunidad. ¿Qué es? Bueno, constituye un instrumento interdisciplinar, transversal y situado a partir del cual se deberá llevar a cabo la planificación docente, junto con las progresiones de aprendizaje. Se construye de forma colaborativa y horizontal, es decir, cada miembro del personal docente y directivo participa de forma democrática a partir de sus propias experiencias y conocimientos para su generación, y en su implementación participan todos los actores educativos, incluyendo al personal de supervisión, alumnado y a las madres y padres de familia o tutores. Por ejemplo, nosotros en el EMSAT, donde yo estoy trabajando, hicimos este proyecto de programa Aula, Escuela y Comunidad, en el cual se va a concientizar a través de los estudiantes hacia la comunidad el cuidado del medio ambiente. ¿Qué se pretende hacer? Elaborar y fabricar, por ejemplo, botes de basura con materiales que se pueden reciclar, y también esos botes de basura se van a llevar a la comunidad en puntos estratégicos para que la gente esté acostumbrada a limpiar, esté acostumbrada a desechar la basura en los botes de basura y no en la calle. Otro punto interesante de este proyecto que nosotros hicimos en este nuevo semestre es que también se va a brindar conferencias a toda la comunidad para hacer conciencia de que tenemos que cuidar el medio ambiente. Y algo muy interesante que trae este proyecto PAEC, significa Programa Aula, Escuela y Comunidad, es que participamos todos, es decir, el alumno, el docente, el cuerpo administrativo, la sociedad de padres de familia y sobre todo, lo que más interesa, la comunidad. Entonces, realmente siento yo en mi opinión personal que este nuevo modelo educativo llamada Nueva Escuela Mexicana trae conceptos distintos como progresiones, el programa PAEC, Aula, Escuela y Comunidad, que realmente van a ayudar muchísimo para que estos estudiantes de nuevo ingreso y los que ya están con nosotros en las aulas aprendan cosas nuevas, y sobre todo que ese enfoque de educación sirva para practicar cosas nuevas junto con su familia y sobre todo con la comunidad. ¿Qué opinas, María José, sobre este punto interesante de la nueva escuela mexicana? Claro que sí, gracias. Bueno, pues mi opinión es de que a mí me tocó en la temporada, bueno, ya soy licenciada, gracias a Dios, en Ciencias de la Educación. Y pues sí, han ido renovando y regenerando algunos puntos importantes que al anterior sexenio, ¿no? Sí. Pues sí necesitaba y presentaba carencias, al menos en la educación, ¿no?
Entonces, pues hoy en día comparando con el nuevo sistema educativo, ¿no? Que hoy ejerce, bueno, ejerció más bien el licenciado Andrés Manuel, pues vuelvo a repetir y reiterar, ha ido alimentando estos puntos. Y bueno, en respecto a la decisión tomada de los nuevos egresados que tomó este licenciado Andrés Manuel sobre los normalistas, ¿no? A quien les da esa facilidad, pues entrar, en cuanto a plazas, ¿no? Al nuevo sistema educativo, pues en mi opinión, pues es un poquito contradictorio, porque repito, soy licenciada en educación y pues yo estudié en una universidad privada, entonces no nos extiende esa oportunidad, ¿no? De poder ser partícipe pues de aquello, ¿no? Entonces, pues esa sería mi opinión, y gracias. Muchísimas gracias, María José, por participar en este webinar. Espero que te haya servido muchísimo para que ambos, porque pues tú también eres docente, podamos actualizar la información y de estos nuevos conocimientos que nos compete como estudiantes. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.